seguimos trabajando con esta palabra de hablamos como hijos. Este trimestre vamos a trabajar mucho en esto, en hablar como hijos, y esta oración sin velos. Velos son todo lo que imposibilita ver a Cristo en tu interior y vivir desde esa realidad. Hay muchos velos que nosotros debemos trabajar para quitarlos. Decirle que está a tu lado, vos eras un Lázaro. No sé si vos lo sabías, pero vos eras un Lázaro. No, decirle con muchas ganas, eras un Lázaro. Y inclusive cuando Dios te resucitó, vos podés estar vivo, pero salir todo vendado de adentro de la tumba. Entonces, ¿vieron que son analogías? No era solamente una momia caminando. Son analogías que nos hablan de que aunque Dios nos trajo vida, aunque Dios nos resucitó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el vivir en Cristo no quiere decir que automáticamente nosotros veamos todo en Él. Y es necesario que la oración sea una oración de identificación. La oración, como dije, no es la puerta a la petición. La oración es un órgano espiritual a la identificación. Porque si nosotros creemos que en Cristo lo tenemos todo, lo que te limita para vivir desde esa realidad son los velos. Entonces, no es pedir, decirle que está todo, no es pedir para el muerto, es pedir para el que está vivo. Es para el que vive en mí. Entonces, cuando los apóstoles hablaban de peticiones, no estaban hablando de simplemente algo que yo necesitaba, sino algo que Cristo necesitaba para ser visto. Y encontrar eso nos ayuda hoy un montón. Así que yo en esta noche quisiera colaborarles con este mensaje que le puse por título Consumidos. Y la gracia de Dios nos dio acceso a la comunión con Dios. Usted no tiene comunión con Dios si no fuera por la gracia de Dios. Solo la gracia te dio acceso a la comunión con Dios. No se puede tener comunión con Dios si no ha sido por su gracia. La palabra comunión es la palabra griega koinonía, que significa compartir todas las cosas en común. Pero cuando profundizás en esta palabra, la raíz de la palabra koinonía, más bien da la idea de profunda intimidad. ¿Puedes decirlo conmigo? Profunda intimidad. No tienes que decirlo conmigo, los jóvenes también. Profunda intimidad, profunda intimidad. ¿Qué quiere decir comunión? Profunda intimidad. Quien experimenta esta profunda comunión con el Señor tendrá una profunda y genuina comunicación con Él. No vamos a perdernos en el camino. ¿Por qué? Porque quien está experimentando esta comunión va a tener una fluida comunicación. Una cosa llama a la otra. No hay verdadera comunicación si primero no hay una verdadera comunión. Diga conmigo, verdadera comunión. Necesitamos experimentar una verdadera comunión. ¿Por qué? Porque si no experimento una verdadera comunión con Él, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces lo mío va a quedar limitado a un balbuceo, a un simple pedir, y no va a trascender en una comunicación con el Señor. Necesitamos entender esto. La gracia provoca esto, que podamos disfrutar al Señor en comunión, en la intimidad de nuestro corazón. Puedes poner la mano en tu interior en señal de disfruto del Señor en la comunión. Disfruto. Cuando hablamos con Él y Él con nosotros, lo disfrutamos. Es una comunicación. Muchas veces no te vas a dar cuenta, pero su espíritu se enciende en tu interior y empiezas a disfrutar de ese momento por causa de la koinonía, por causa de esa profunda intimidad que estás teniendo en Él. Amados, esto es verdadera comunión. ¿Puedes decirlo conmigo? Verdadera comunión. Verdadera comunión. Por eso la comunión genuina y real produce en nosotros algo que el apóstol Santiago llama oración eficaz. Diga conmigo, oración eficaz.
no habla de cualquier oración, habla de una oración que es eficaz. Y esa oración eficaz, dice la oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta es, ¿yo soy el justo o el justo que vive en mí? Entonces hay una oración que viene de Él por causa de la comunión con Él y que empieza a tener eficacia. Eficacia. Pregunto, y decirle que está a tu lado también con mucho amor, decirle, ¿te está funcionando la oración? Por eso es que los hijos de Dios, y escúcheme, le pido toda su atención, por eso los hijos de, diga conmigo, los hijos de Dios no tienen una relación con el Padre. Ellos tienen comunión con el Padre. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que tenemos relación con Dios. No tenemos relación con Él. No tengo una relación. Tenemos comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Veamos algunos detalles. Las relaciones son inestables y de vez en cuando. La comunión es firme y para siempre. Quien tiene una relación con Dios tendrá oraciones fugaces. ¿Qué son oraciones fugaces? Las oraciones de tranqui conciencia. Decí conmigo, tranqui conciencia. Señor, gracias por este día, gracias por... listo, ya está. Cumplimos. Tranquilizamos la conciencia. Eso es una oración de relación, no de comunión. Las oraciones fugaces producen eso. No, son superficiales, son tranqui conciencia. Bueno, ya cumplí. Quien tiene comunión con Dios, su oración será certera y efectiva. Identificarás, podrás ser certero. El justo que vive en ti, Cristo es el justo que vive en ti. Entonces ese justo te justifica en Él. ¿Me entiendes? Somos justificados en Él. No somos justos, pero somos justificados en Él. Entonces cuando el justo habla, tu oración es efectiva. La oración del justo puede mucho. Quien vive una relación con Dios quizás tenga un diálogo amigable, como con un buen vecino. ¿Usted habla con su vecino? Tiene como una relación con su vecino, ¿verdad? Yo recuerdo mi tía, que en paz descanse, era muy chusma. Ella sabía todo por la ropa tendida en la soga. Era perspicaz. Tenía una relación porque era muy observadora. Ese buzo que está ahí en la tienda no es del esposo. O sea, exacto, sabía cosas. La relación es como la relación con el vecino. Usted puede saber cosas, pero no profundizar en la comunión. Necesitamos profundizar en la comunión. Quien vive en comunión con Dios tendrá una vida de oración que manifestará un genuino compromiso, una entrega total y una profunda dedicación a dar a conocer al Señor. Amados, no es lo mismo tener una relación que tener una comunión. Tú tienes que llevar tu alma a una verdadera comunión con el Espíritu. No puedes vivir en una relación con Dios. No podemos vivir en una relación porque Él no es el vecino. Él es el padre de la casa, ¿sí o no? Alguien me dijo una vez, dime cómo oras y te diré con quién andas. Nuestra real, genuina comunión con el Señor será una imagen clara en nuestras conductas, en nuestras acciones, en nuestra determinación y en nuestra forma de expresarnos al hablar. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una comunión. La comunión me hace profundizar, una íntima profundidad en Él. Amados, no, la oración no se nos fue dado para tener una relación, ni para vivir una superficialidad con Él.
sino para profundizar en Él. Alguien puede decir conmigo, la oración se me fue dada para profundizar en Él, no para tener una relación superficial con Él. Entonces, si a veces nuestra vida está a mitad de camino, si nuestra vida parece que no avanza, que no tenemos un progreso en el Señor, es porque no estamos teniendo una genuina comunión. Necesitamos profundizar en esto. Amados, o somos la imagen de una comunión interna con el Señor, o somos el reflejo de una relación con Dios. Necesitamos evaluarnos en amor. ¿Desde dónde están naciendo nuestras oraciones? ¿Puedes cerrar tus ojitos un momento y preguntarte esto con total honestidad delante del Señor, quien está en nosotros y entre nosotros? Padre, en esta noche me reconozco que quizás mis oraciones no han sido del todo profundas, no han sido del todo una verdadera comunión contigo. Una coinonía, algo que se experimenta en lo profundo, en el interior del corazón. Quizás mis oraciones fueron más de relación que de comunión. E identifico ese lugar en mi interior y me dispongo a desalojarlo ahora en el nombre de Jesucristo. Para vivir como tú quieres, una verdadera comunión. Isaías 56:7, mire, vamos a avanzar e identificar otros aspectos. ¿Estás bien? ¿Están bien? ¿Sí? Avancemos porque ahora se va a poner un poco más caluroso el asunto. Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este pasaje profetiza aquello de lo que nosotros hoy tenemos el privilegio de participar. Esto es Isaías 850 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y se nos alcanza después de los siglos y los siglos esta palabra para nosotros. Este pasaje nos alcanzó a nosotros y nos dio el privilegio de participar como la casa de Dios. Mira lo que está a tu lado y decirle, sos la casa de Dios. No sé si lo entendés o no lo podés comprender, pero para Dios, al que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, se ha constituido en su casa. Como miembro de su casa, como parte de su casa, como su casa misma, lugar de su morada. Hoy Cristo es el monte santo de Dios. Cristo es la casa de oración de Dios. Cristo es el altar de Dios. Nosotros estamos en el monte santo. Nosotros estamos en la casa y nosotros estamos en el altar porque somos su sacrificio vivo todos los días. La comunión te lleva a eso, a experimentar que muero para que Él viva. Porque todos los días la oración debe llevarnos a morir a nosotros mismos para que sea Él viviendo en nosotros, mis hermanos. La oración no es relación, la oración es comunión y la comunión te lleva a sumergirte en la muerte de Jesús. Si tú no entras a la oración con este pensamiento, Él murió por mí, entonces la oración será siempre superficial, siempre relacional. A medida que vas introduciéndote en la oración, Dios te va a ir sumergiendo en la muerte de su Hijo. Porque solo en ese lugar se experimenta la verdadera comunión con el Padre. ¿Quieres de mi Hijo? ¿Quieres de mi Hijo? Dice el Padre. Entonces experimenta la muerte de mi Hijo con mi Hijo. Y entonces entraremos en una comunión y todo lo que necesites en mi Hijo te será provisto por mi Hijo. Por gracia somos la casa de Dios y esta casa está hecha de oración. ¿Puedes decirlo conmigo? Esta casa está hecha de oración. Somos casa de oración porque vivimos en comunión real y genuina con el Abba Padre, como vimos el miércoles. Ese Abba Padre todo el tiempo. No somos una casa de repeticiones huecas. ¿Puedes decirlo conmigo? No somos una casa de repeticiones huecas. No somos una casa de repeticiones.
Nosotros tenemos que tener una comunicación por causa de la comunión. Y esa comunicación no siempre va a ser la misma sintonía, el mismo repetir de cosas. No somos una casa de queja. ¿Puedes decirlo conmigo? No soy una casa de queja. No vengo delante del Padre a quejarme. No tengo derecho a quejarme de nada. Él es el que estuvo incómodo. No tengo derecho a quejarme de nada. No somos el eco de un lugar vacío. ¿Ha sentido cuando hay algo que está vacío y usted tira algo dentro de ese lugar vacío y hace como un eco? No somos eso. La casa de oración no es eso. Es comunión con el Padre. Somos hijos en el Hijo y no podemos desperdiciar esto, mis hermanos. La oración es un disfrute. Somos la reproducción de una voz que oímos en la comunión con el Padre. Diga conmigo, soy una voz del Padre, cuando le oigo a Él en mi interior, en la profundidad de la comunión, en la comunión íntima y verdadera con Él. Anote esto para lo que anota. No oramos desde un lugar de víctima, oramos como sacrificio vivo. Alguien tiene que levantar su mano y decir, no oro como víctima, oro como sacrificio vivo. Oro como sacrificio vivo. La víctima no ora. No ora la víctima, tienes que silenciar a la víctima. No debemos orar desde un lugar de víctima porque la única víctima verdadera ya fue sacrificada por todos nosotros. Nosotros no éramos ni somos víctimas, nosotros éramos culpables de pecado. Culpables. No, fuimos hallados culpables. Y como Él no te pudo matar a ti por causa de ser culpable, porque todo el que transgredía la ley tenía que morir. Literalmente tenía que morir, pero como no te pudo matar a ti, lo mató al viejo hombre en él y tú moriste ese día en él. Y en ese lugar, entonces usted profundiza en la muerte del Hijo. Nosotros no éramos ni somos víctimas, somos culpables. Adán quiso justificarse con Dios como víctima. La mujer que me diste, esto que hiciste. Y Dios se desentendió de su victimización. ¿Qué dijiste? Ajá, como te está victimizando, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a matar un cordero y con sus pieles te voy a cubrir. Porque cuando te quieres victimizar, Él siempre te va a recordar la muerte de su Hijo. Siempre. Dios no está obligado a responder oraciones que nacen de una mentalidad de víctima. ¿Cómo suena esta oración de mentalidad de víctima? Que muchas veces la he hecho. Muchas veces. Ejemplo, no saben lo que me hicieron. No fui yo, fue él o fue ella. No sé por qué nunca se acuerdan de mí. Nadie me tiene en cuenta. Siempre ando mendigando cariño. Nadie me visita. Oraciones de víctima. La víctima siempre está recordando el pasado, siempre está recordando lo que le hicieron, siempre está recordando la ausencia de cosas. Muchísimas de nuestras oraciones han nacido desde una posición de víctima y desde una posición de mendigo. El que se victimiza siempre dependerá de la oración de otro para avanzar, pero el que ora desde una vida de comunión con el Padre producirá avance y frutos de vida eterna para la gloria de su nombre. Vamos, levanta tu mano y diga, Señor, necesito vivir en esta realidad, necesito vivir en esta comunión verdadera contigo, profundizar en ella y tener una verdadera comunicación fluida con tu Hijo. No quiero orar como víctima, no quiero orar más como mendigo, quiero orar como hijo justificado por la fe en Jesucristo. Aleluya. No queremos orar desde un lugar de víctimas, hermanos. Tienes que eliminar esa víctima que se levanta queriéndose justificar por sus actos, por sus equivocaciones. Y tienes que silenciarla en la muerte de Jesús. Tienes que silenciarla porque la única muerte válida para Dios es la de Él, en la que nosotros podemos ser oídos por el Padre. A ver, ¿es lo mismo una oración de comunicación que una oración de relación? Claro que no. Dios no responde a oraciones de alguien que vive una relación con Él y encima se victimiza. Dios responde a los que tienen comunión con Él y se ofrecen como sacrificio vivo. Sacrificio vivo, como dice Romanos 12, un culto agradable. Que seamos un sacrificio vivo, agradable al Padre.
agradable al Padre. Decirle a tu hermano, no te victimices, dale, decirle con mucho amor, no te victimices. Ahora decirle, sé un corderito listo para el matadero. ¿Ah? Como dice Romanos 8, como cordero al matadero. ¿Cómo somos nosotros los hijos? Listos, llevados como cordero al matadero. Ahí está la víctima, no quiere, se resiste, prefiere tener una relación y se va resistiendo. No quiero, pero el Señor dice, déjate llevar a las profundidades, a la muerte de mi hijo. Métete en mi comunión. Comunión no es solamente un momento de fugaz, comunión es profundizar en esa muerte, en el tiempo de oración. Es donde se silencia todo a tu alrededor y te pronuncias delante de Él diciendo, necesito experimentar la muerte de Jesús en mí. Somos la casa de Dios, pero a su vez somos su casa de oración. Puedes levantar tus manos y decir, soy la casa de oración, donde algo de mí se sacrifica para que su vida abunde. Somos cordero de Dios, listos para el matadero en el corazón. Amado, oramos desde la victoria de la cruz. Puedes levantar tus manos. Oro desde la victoria de la cruz. 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 Los hijos no mendigan, los hijos oran desde una victoria eterna de la cruz. No desde nuestras circunstancias temporales, mis hermanos. No te dejes gobernar por las circunstancias temporales. A esas circunstancias temporales ponle nombre y apellido. Se llama Jesucristo, el que venció la muerte, el que se levantó en justicia y el que está sentado en lugares celestiales con Cristo. Bendito sea el Señor. Diga conmigo, no soy visita de la casa. No soy visita. No somos buenos vecinos con Dios. No somos buenos vecinos, no tenemos una relación con el dueño de la casa. No te permitas tener una relación con el dueño de la casa. Somos hijos de oración, oramos lo que oímos y vemos del Padre. Oramos y repetimos lo que vemos de Él en nosotros. Mi Padre es amor, vivo para hacer esa expresión. Mi Padre es luz, Dios es luz, vivo para hacer la expresión de eso. La oración te tiene que llevar a esa profundidad. En la casa de oración de Dios hablamos lo que Dios habla. Alguien puede levantar su mano y decir, tengo que hablar lo que Dios está hablando. Silencia, por favor, esa conciencia que quiere hablar más de lo debido. Ora lo que el Padre te está hablando en el interior. Ora, conéctate con las Escrituras. Ora en el interior. Y oramos lo que el Espíritu nos dice que oremos. Porque nuestra acción nace de una comunión con el Espíritu de Dios. No nace de un estado de mendicidad ni de victimización, sino desde lo que soy, desde lo que tengo en Cristo. Desde lo que soy, desde lo que tengo, no de un lugar de mendigo y de víctima, sino de lo que tengo. Porque lo que tengo te doy, mis hermanos. Pedro y Juan estaban perdidos también en la pobreza cuando andaban ahí. No tenían ni oro ni plata, solo su providencia, lo que tenían para andar, pero ellos estaban convencidos de que lo tenían todo en el Hijo. Amados, si los recursos de este mundo te van a someter, si el sistema de este mundo te va a someter, nunca vas a tener nada para dar de Cristo, porque van a esclavizar a Cristo dentro tuyo, porque lo que estás requiriendo es algo para ti y no algo para dar de Él. Necesitas quebrar eso. Quiebra eso en tu interior. Quiebra eso en la oración. Quiebralo. No permitas, porque un día vas a estar con un mendigo en la calle. Y cuando hablo de mendigo es alguien que no se puede mover por sí solo en la vida. No estoy hablando de alguien solamente postrado en un lugar. Estoy hablando de alguien que no puede caminar. Quizás un hijo, quizás un familiar, quizás un amigo, quizás alguien que tiene cerca, que no puede caminar en la vida con Dios y está necesitando de alguien que no esté en forma de víctima, sino en forma de hijo, que está comunicado en una comunión verdadera con el Padre. Necesitas entender esto. Si seguimos orando como víctimas y vecinos, nunca podremos identificar algo que identificó Jesús en sus días: a los ladrones
Porque Isaías profetiza esto, pero 850 años pasaron y Jesús identificó que en esa casa de oración profetizada ya habían ladrones. Amados, cuando tenemos una relación, se nos va a hacer muy difícil identificar a los ladrones. ¿Ha visto vecinos que por ahí dicen, mejor ni me meto? Capaz que es el hijo que perdió la llave y se está metiendo a sacar las cosas. Un buen vecino a veces dice, prefiero mirar para otro lado, no quiero ver, no quiero entender. No deja de ser hijo, lo que no deja de ser es mañoso. Porque tenemos que identificar, la oración se nos fue dada para identificar. Y no podemos seguir perdidos entre los ladrones. Marcos 11, 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para toda la gente. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y yo me pregunto, Señor, ¿hice de esta casa un lugar de ladrones? ¿Hice de este lugar donde usted habita en mí y donde habitamos en el cuerpo de Cristo un lugar de ladrones? ¿Quién es un ladrón? Un ladrón va al diccionario usted y le dice el diccionario, alguien que se lleva lo que no le pertenece. Alguien que se apropia de algo que no se lo ganó ni trabajó para obtenerlo. Eso dice un diccionario sobre quién es un ladrón. Mis hermanos, tiemblo de solo pensar si creo que algo de lo que tengo es mío. Un ladrón es alguien que se apropia de algo que piensa que es de él. Yo tiemblo delante del Señor si pienso que esta casa todavía tengo derecho yo. Que todavía puedo seguir decidiendo por mí. Que todavía puedo seguir manejando mi vida a mi manera y a mi criterio. Somos casa de oración porque somos la casa de. Usted ha sido comprado a precio de sangre. Y usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted le pertenece a un dueño y señor de esa casa. Y en esa casa de oración, ¿pueden meterse ladrones? ¿O pueden haber habitado ladrones? Claro que sí. Somos casa de oración. ¿Saben lo glorioso que es eso? ¿Tienen la idea de lo impresionante que es ser la casa de oración de Dios? Ellos no podían, mis hermanos, antes. Tenían que ir al templo a orar y a escuchar algo que un sacerdote les dijera de parte de Dios. Ustedes son todos sacerdotes ahora y todos tienen libre acceso a la presencia de Dios. Todos tienen el Espíritu Santo y pueden comunicarse con el Señor cuantas veces quieran. ¿Saben la diferencia tan impresionante en tener a Dios por medio de su Hijo en nuestro interior y no habitando fuera? No viniendo de vez en cuando a visitarte, sino habitándote las 24 horas del día. ¿Cuántas conciencias tiene de esa realidad? ¿Cuánta conciencia tenemos de esa realidad en las 24 horas del día? De que no soy yo, es Cristo en mí y que ahora soy la casa de Dios. Soy su casa y soy una casa de tiempos de oración todo el tiempo. Pablo dice, no es que tenga que separar un tiempo de oración. Nosotros venimos de una cultura religiosa donde se nos decía, separa un tiempo de oración. Y Pablo se va más allá, oren en todo tiempo. Orad en el Espíritu en todo tiempo. ¿Qué es eso de orar en el Espíritu en todo tiempo? Todo el tiempo es todo el tiempo. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo funciona? Es estar en comunión con Él. Porque quien está en comunión con Él está todo el tiempo. Y el Espíritu está ahí, hablándote, movilizándose dentro tuyo, a cada momento activando la vida de Él en tu interior. Y no puedes perderte eso. Amados, somos hijos de oración, servimos al Padre desde la oración que nace de una vida de comunión. Y servimos a los hermanos de esa misma realidad mutua. Decirle que está a tu lado, también te sirvo a ti en oraciones. Por eso los apóstoles decían, orad los unos
por los otros. Diga conmigo, los unos por los otros. No, una vez más, los unos por los otros. No es, oh, pastor, óreme. Pastor, oramos con usted en el cuerpo. Oramos entre nosotros. Oramos unos por los otros, mis hermanos, pero no estamos obligados a orar por aquellos que te dan a entender que no quieren vivir en comunión con Dios. Escúcheme, identifique. Porque hay personas que no quieren vivir una comunión con Dios. Y usted no está obligado a gastar su vida por personas que no quieren vivir en una comunión con Dios. No estoy hablando de las personas que no lo conocen. Estoy hablando de aquellos que lo conocieron y lo dejaron en el camino. Nadie oró por el hijo pródigo. Él se acordó que tenía hambre y volvió a la casa. Porque quien no quiere, oramos solamente para que tenga hambre, en todo caso. Oremos para que tenga hambre. Oremos para que vuelva. Pero mis hermanos, no gaste su corazón en esas personas que no lo quieren. Identifique para poder avanzar con Él, para poder tener una palabra de Él y no gastar su vida en emociones, en oraciones. Esos judíos, mis hermanos, habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, terribles sinvergüenzas. Usted sabe el contexto. Saben, mis hermanos, este momento que voy a decir es bastante intenso y difícil para mí. Pero solamente hay 3 veces que Dios habla sobre los ladrones en las Escrituras. Y las 3 veces que habla sobre los ladrones, Él solo le dice en 3 ocasiones. Una, cuando está relacionado con su gloria. Nadie le quita la gloria al Señor. Diga conmigo, nadie le quita la gloria. ¿Qué es quitarle la gloria a Dios? Es atribuirte algo que hiciste en nombre de Dios, pero no estuvo Dios. Quitarle la gloria es quitarle sus logros y hacer como que vos lo lograste por tus propios medios. Y no fue así. Eso es quitarle la gloria. Y Dios dice, los que me roban mi gloria serán destituidos de mi gloria. Porque la gloria no se toca. Lo segundo es su casa, como lo venimos viendo. Su casa es un lugar de comunión con sus hijos. Por eso Dios va a desalojar los ladrones de la casa. Y no estamos hablando de individuos, estamos hablando de principios espirituales que gobiernan el corazón de los hijos. Y Dios va a desalojar esos ladrones porque su verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Su verdad nos hace libres porque Él quiere una comunión fluida con sus hijos. Quiere una comunión fluida con sus hijos. Y lo tercero, mis hermanos, que está relacionado con los ladrones, son los diezmos. Son los diezmos. Porque los diezmos representan el señorío de Cristo. Por eso cuando se enseña en Malaquías, porque me han robado, y tenía que ver con la edificación de la casa. Son las 3 cosas que Él habla sobre los ladrones: la gloria, la casa y los diezmos, que representan el señorío de Cristo. Cuando se le quita eso a Dios, se le quita la posibilidad de expresarse en comunión dentro de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a identificar esto si queremos realmente profundizar en la vida de oración. Juan 2:13, Jesús en otro momento se enfada mucho también. Jesús era bravo, era revolucionario, un líder, un amoroso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando se enojaba bravo, porque Él era Dios, hecho hombre. Juan 2:13, estaba cerca las Pascuas de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas de los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este mensaje?
consumidos. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días los levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bendito Dios. Hoy somos su templo. Toca lo que está a tu lado y decirle, sos su templo. Sos su casa. Sos la casa de Dios, sos la morada de Dios. Y tenemos el mismo espíritu del Señor en nosotros, el mismo espíritu. No seamos cambistas de la oración. No seamos cambistas. No tengo nada para ofrecerte, Señor. No tengo nada para darte. Solo aquellas cosas que sabes tú que son para un sacrificio. No tengo nada. La oración no es un trueque. ¿Puedes decirlo conmigo? La oración no es un trueque. Es comunión viva. Es viva y eficaz. Identifiquemos en la oración esos ladrones que nos roban la comunión verdadera. Identifiquémoslos, porque hay muchos más que estos 3 que nombré. Estos son como los 3 principales en lo que Dios habla en las Escrituras. Pero hay muchos otros que vamos a identificar a lo largo de estos meses. Hay muchos otros. Aprendamos a llevar todos esos ladrones al altar. Diga conmigo, vamos a llevarlos al altar. Vamos a llevar al altar y seamos celosos de la casa de Dios. ¿Habría aquí alguien celoso de la casa de Dios? ¿Habrá alguien habría venido a este lugar que es celoso de la casa de Dios? Que es celoso, cela las cosas de Dios en su corazón. Porque el celo del Señor nos consume. Nos consume. Nosotros a veces pensamos que somos más buenos que Dios. Amado, ¿de qué eres celoso? ¿De lo que tú consideras que es tuyo o de lo que es de Dios? Porque el único celo que te está permitido es celar la casa de Dios. Diga conmigo, celar la casa de Dios. Celar la casa de Dios es celar su casa, es ser celoso de las cosas del Señor. Sus cosas son santas. Y a veces y no digo que este lugar sea en el que Dios está presente, las paredes, esto, el púlpito, esto. Pero mis hermanos, esto que está aquí adentro nos hace la casa de Dios, pero también refleja lo que es la casa de Dios. Así que quien empieza a cuidar la casa por aquí adentro, también la cuida por afuera. Porque es una evidencia de que estoy cuidando la casa del Señor. Así que no piense que es la casa del pastor. Si usted viene con la idea de que esta es la casa del pastor, usted está errando el camino. Porque soy un hermano más contigo. Si tengo que pagar un precio por decir una verdad, pero la casa es de todos. La casa es de todos. Todos habitamos aquí, en este lugar, y representa su casa. Y esto lo tenemos que cuidar entre todos. Tenemos que amarlo porque celamos al Señor. Celamos al Señor en nuestro interior. El celo del Señor nos debe consumir. Esa palabra consume es una palabra en el griego que significa devorar, que denota algo totalmente destruido por el fuego hasta la ceniza. ¿Ha visto algo así? Algo totalmente consumido hasta quedar en ceniza. ¿Qué es el celo del Señor? El celo del Señor me consume. Jesús estaba diciendo, el celo del Señor me consume. ¿Sabe lo que es el Señor en su vida? Un celo ardiente. Un celo ardiente. Un celo ardiente hasta que todo quede en cenizas, todo lo viejo quede en cenizas. Él te cela. ¿Sabe cómo dice Santiago 4:5? ¿Lo podemos poner? Santiago 4:5 dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cómo te anhela el Señor? Celosamente. El Espíritu que Él ha hecho poner en ti, que mora en ti, que vive en ti. Cuando tienes comunión con Él, Él te cela. No. Por eso hay cosas que a veces te movilizan por dentro, porque es el Espíritu de Él celándote. No quiere que seas de otro o de otra. Quiere que seas de Él. Te anhela celosamente, entonces no permite que algo contamine su comunión. Él te anhela celosamente.
La comunión te lleva siempre a ser consumido en Él. Y cuando llegamos a esa realidad ya no somos solo nosotros hablándole a Dios, sino que es Dios hablando a través de nosotros. Levanta tu mano y diga: Señor, yo sé que voy a ti y empiezo a hablar, y empiezo a pedir, y empiezo a adorarte, y empiezo a alabarte. Pero ¿sabes qué, Padre? Necesito convertirme en una casa de oración, donde tú hablas a través de mí. Vamos, ¿sabes qué? Los ambientes de tu casa van a empezar a ser cambiados, porque va a ser Dios hablando a través de ti. La casa va a tomar un aire distinto, una conversación distinta. Porque no soy yo pidiéndole solo cosas a Dios, es Dios hablando su realidad a través de mí. Te convertirás en la boca de Dios en tus días. Aleluya. Te va a llevar, la oración te tiene que llevar a este estado de ser consumido en Él. Pablo dice: me llamo a la ignorancia. Me llamo a la ignorancia. Porque me ha sido permitido conocer muchas cosas de Él. Pero me llamo a la ignorancia de las cosas que sé para poder conocerlo más a Él. Amado, la trayectoria, los años de cristiano, lo que sabes de la Biblia, no te garantizan tener comunión verdadera con Él. No te garantizan. Los hijos deben ser consumidos en su realidad. Los hijos de Dios deben convertirse en la boca de su Padre. Jesús fue eso y de nosotros se espera lo mismo. Y el Hades ya habló mucho tiempo en tu vida y en tu familia. Ahora somos nosotros los hijos de Dios los que deben llenar la tierra de Cristo, hablando de Él, hablando lo que Él quiere, hablándolo de Él. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las voces del diablo siempre estarán atrás, nunca adelante. Nunca las identifique adelante, no prevalecerán, porque nunca pasarán al frente. Los que tienen comunión con el Señor, siempre están las voces atrás. Siempre están las voces atrás. Siempre. No puedo. No está adelante. No puedo. No está adelante. Pablo dijo, identificó esa voz. Dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba adelante, siempre un paso adelante. Siempre un paso adelante. Diga conmigo: el Espíritu siempre me lleva un paso adelante. Siempre, 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 siempre vamos un paso adelante. Por eso nos vamos a convertir en la boca de Dios. Si eres cuerpo de Cristo, también eres la boca de Cristo. Y te convertirás en esa boca cuando la casa identifique su lugar, su posición en Cristo. No tenemos una relación, tenemos una comunión. Identificamos los ladrones. El celo del Señor nos consume. Y quiero cerrar con este pasaje de la Biblia que está en Apocalipsis 8:3. Yo quisiera que puedas ponerte sobre tus pies, porque lo que vamos a repetir aquí tiene que entrar hondo en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Esta palabra profética de Juan en Apocalipsis, le he puesto algunos paréntesis para que usted pueda identificar algunas cosas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Tóquese su corazón. Ese incensario de oro son sus corazones, los corazones purificados. Son los corazones purificados. Y se le dio mucho incienso, mucha comunión. Diga conmigo: mucha comunión. Mucha comunión. ¿Saben que la palabra ángel significa mensaje? Mensajero. Y el mensaje me está haciendo un lugar en mi corazón, me está purificando y me está dando incienso, que es comunión. Para añadirlo a las oraciones ¿de qué? De todos los santos. Vamos, levanta tus manos, de todos los santos. Cuando usted ora, usted no está orando en su lugar solamente, usted está orando con todos los santos. Sobre el altar de oro. ¿Cuál es mi altar? ¿Está ahí entre paréntesis? ¿Cuál es mi altar? Vamos, dígalo bien fuerte. ¿Cuál es mi altar? ¿Cuál es mi altar? La obra
de la cruz, la obra de la cruz que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, del Espíritu Santo, y lo arrojó a la tierra. Y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto. Diga conmigo, y las oraciones de los santos hacen mucho ruido, mucho ruido. Mucho ruido en nuestros ambientes, mucho ruido en la tierra, porque usted está sentado en un lugar de excelencia con Él. Quien entra en comunión palpa todo lo celestial de Dios. Escondidos en Cristo, puestos los ojos en Él, sentados en lugares celestiales, escondidos en Cristo, para que cuando Cristo se manifieste, todo lo de Él se manifieste juntamente con nosotros. Familia, usted está en este lugar de privilegio. Usted no está orando de la tierra al cielo. Usted está sentado en un lugar donde ora desde un lugar de excelencia y poder, donde sus oraciones tienen que hacer ruido en la tierra. Porque usted ha sido purificado en su corazón. Usted se le ha dado un lugar de privilegio por la gracia de Dios, que es una comunicación y una comunión verdadera con Él. Entonces usted fluye en esa realidad. Tócalo al que está a tu lado y decir: tus oraciones van a empezar a cambiar. Los días que vienen tus oraciones van a empezar a cambiar. Vas a identificar lo que tienes que identificar. Vas a fluir en esa realidad. Esta verdadera casa, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi conciencia, mi corazón, unido con mi hermano, tómale la mano al que está a tu lado, unido con mi hermano, hacemos tu cuerpo en la tierra, Señor. Y nos unimos a todo el cuerpo que está en la tierra, en el globo, Señor. Nos unimos con todos los santos de todas partes, Señor, porque los mismos padecimientos que están ocurriendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo, nos ocurren a nosotros también. Sabiendo esto, que uno venció. Elévame. Cambia mi mentalidad. Cambia mi mentalidad de víctima, de mendigo. No oramos de la tierra al cielo, oramos del cielo a la tierra. Oramos de un ámbito y una jurisdicción de autoridad y poder que solo nos da la comunión. Diga conmigo: la comunión, la coinonía, la profundidad íntima y verdadera con el Padre. Usted será llevado ahí cada vez que usted quiera ser sumergido en la muerte del Hijo. Sumérgeme en la muerte de tu Hijo, Padre. Bautízame en tu muerte. Bautízame en la muerte de tu Hijo. Bautízame en esa realidad. Queremos ir más profundo a esa realidad. No van a ser las oraciones de un muerto. Van a ser la oración de un hijo que vive por la fe en Jesucristo. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no es alguien que ora de este lado de la cruz. No es alguien que está orando pidiendo algo para sustentar a la vieja criatura. Es alguien que ora del otro lado. Es alguien que pasó del otro lado. Vive tu Pascua con el Señor.